Listo, ya está. Bueno, pues como hemos dicho, hoy vamos a hablar de las claves en la ecocardiografía veterinaria de urgencia, ¿vale? Vamos a contar con Blanca Gómez, aquí os hemos dejado su Instagram, ¿vale? Por si queréis seguirla e incluso preguntarle algunas dudas que tengáis al final de la presentación, ¿vale? Porque a veces intentamos, siempre que sea posible por tiempo, pues daros lugar a responder algunas dudas, pero si nos quedamos cortitos de tiempo, luego que podáis contar con esa manera de contactar con ella, ¿vale? Blanca, muchos la conoceréis también, ¿vale? Entonces, es especialista en sistema cardiorrespiratorio, ella misma va a presentarse un poquitín antes de empezar la ponencia, ¿vale? Y también contamos en esta charla con el patrocinio de DECRA, ¿vale? DECRA lo conoceréis por ser un laboratorio farmacéutico especializado en veterinario. Tiene un sinfín de productos de fármacos que podemos ver en la mayoría de nuestras clínicas y hospitales, ¿vale? Y gracias a ellos, el sorteo de hoy, que ahora os recordaré un poquito las bases, podemos repartir 2 ejemplares de este libro maravilloso de cardiología clínica en perro y en gato, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Recordemos cómo lo hacemos. Básicamente lo que tenéis que hacer es seguirnos en cuas.vet, en nuestro Instagram, y luego en Decra Iberia, ¿vale? También la página de Instagram de Decra. Y lo que hay que hacer básicamente es en una historia, como hacemos siempre, divertida, donde se vea la ponencia y un corazón, que podéis hacerlo, la verdad, como queráis, y ganarán, o al menos estarán nominadas, aquellas historias más graciosas y originales. Este libro, básicamente, que sepáis, está escrito por Alexis Santana, también un gran referente en cardiología a nivel español, así como Lola Porteiro, ¿vale? Y aparte de ser un referente en lo que es cardio, es uno de los ponentes de nuestro posgrado de medicina interna, así como la ponente con la que contamos hoy, con Blanca Gómez, ¿vale? Así que, bueno, un gustazo, como veis, tenemos un equipazo. También tenéis el chat, ¿vale? Como todos los Zooms, para ir poniendo las dudas. Y lo dicho, siempre que no sea posible por tiempo, intentaremos resolver las máximas que podamos. En caso contrario, tenéis a Blanca súper dispuesta, ¿vale? A ayudaros con las dudas que os puedan surgir. Pero bueno, seguro que queda todo clarísimo. Así pues, os dejo ya con ella, ¿vale? Blanca, cuando tú quieras, te doy paso. ¿Qué tal? Hola a todos, no sé si me veis, me escucháis, espero que sí. Si me queréis confirmar por ahí, vamos a poner la presentación. Vale, pues si me confirmáis que está todo ya puesto, empezamos enseguida y así no perdemos tiempo. ¿Todos lo oís y todos lo veis bien? Imagino que sí. Vale. Venga, pues os estoy leyéndoos por el chat que sí, que perfecto. Pues venga, empezamos. Bueno, yo me presento un poquito antes de nada, para los que no me conozcáis, yo me llamo Blanca, soy especialista en cardiorrespiratorio, me gradué en la Complutense y me formé principalmente en cardiorrespiratorio en Betzia, en el hospital veterinario, y bueno, después he ejercido hasta ahora en un hospital veterinario de referencia en Madrid Este, hasta ahora, y ahora voy a formar parte del equipo de docencia y de clínica de la Universidad Europea, y bueno, soy GP en medicina interna y me estoy acreditando en cardiorrespiratorio por ABEPA. Y voy a daros esta charla de cortes ecocardiográficos y bueno, de una pequeña introducción a cómo ver un ecocardio y sobre todo de la utilidad en urgencias. Comparto, bueno, como os ha dicho antes mi compañera Mireia, soy ponente del posgrado de medicina interna de CUAS, que no es por nada, no es porque yo sea ponente, pero el resto de sistemas también están genial, lo he estado echando un vistazo. Y comparto el sistema en cardiorrespiratorio con ponentes como estos, que aparte de ser ponentes increíbles, pues tengo la suerte de que son colegas también, muchos de ellos, como Alexis, como decía Mireia, Óscar, Elena, Débora, Tom, todos son maravillosos, y Pablo también. Y bueno, en el posgrado haríamos este seminario en formato TBL, que es el formato de aprendizaje basado en equipos, pero este seminario lo vamos a dar en formato ABP, que es el aprendizaje basado en preguntas, ¿vale? Entonces, a lo largo de la ponencia van a ir saliendo algunas preguntas, sobre todo para confirmar que los conceptos clave quedan claros, ¿vale? Así que, bueno, empezamos. Sabemos todos que la ecocardio la utilizamos principalmente, bueno, evaluamos el corazón, pero no solo estamos evaluando el corazón en modo bidimensional, sino que evaluamos un montón de números que nos dan idea de la función miocárdica, de los flujos sanguíneos, de los que van, de los que vienen, de los normales y los anormales, en caso de que tengamos pacientes que sean patológicos o que tengan comunicaciones, estenosis de alguna válvula, también nos permite hacer eso, gradientes de presión entre cámaras y contenidos anormales dentro del corazón, como por ejemplo filarias en el caso de las zonas endémicas, aunque ya en Madrid hemos visto algunas,
trombos, vegetaciones valvulares, bueno, una cantidad de continuidades anormales que nos podemos encontrar y, por supuesto, también vamos a tener una pequeña visión del pericardio y de la pleura, ¿vale? Para ello, aplicamos varias herramientas ecocardiográficas que no son comunes o que no usamos en la ecografía abdominal normal. Vamos a dar alguna pincelada de ellas, sobre todo para que entendamos los conceptos, aunque no vamos a ahondar mucho en ellos. Vamos a utilizar el modo bidimensional y después introducimos los modos más peculiares, los más raros, los que no son tan frecuentes, como son el modo M o los diferentes tipos de Doppler que vamos a ver. En el modo bidimensional es el modo que utilizamos habitualmente, que es básicamente ponemos el ecógrafo y la imagen que nos sale, ¿vale? En este caso, pues bueno, el modo bidimensional nos es muy útil para realizar medidas en modo absoluto, es decir, medir cámaras, medir qué tamaño tienen o hacer ratios o índices entre varias cámaras. Después vamos a tener también el modo M. El modo M es el modo tiempo-movimiento. En el modo tiempo-movimiento lo que hacemos es que en una estructura en movimiento como es el corazón, tenemos un cursor que cruza el corazón o que parte en alguna parte del corazón y esa estructura que es cruzada o que es cortada por el cursor se representa en esta gráfica que nos aparece debajo de la pantalla en el que vemos reflejado el movimiento de esa estructura a lo largo del tiempo, ¿vale? En el caso del corazón, pues es muy útil porque el corazón hay que evaluarlo tanto en sístole como en diástole y eso nos da también apoyo para saber, bueno, funciones miocárdicas y diferentes medidas que usamos para saber si el corazón contrae bien. Y lo vemos a lo largo del tiempo y, como decíamos, pues a lo largo de los diferentes ciclos. Y después tenemos el Doppler. El Doppler es esa herramienta que utilizamos que se basa en los cambios de frecuencia de los ultrasonidos cuando se reflejan en las células tanto sanguíneas como musculares y nos da información no solo de la dirección y de la velocidad, sino también qué movimiento tienen esas estructuras, tanto como decíamos de la sangre como del propio miocardio. Y tenemos varios tipos de Doppler. En primer lugar vemos el Doppler color. El Doppler color lo que hace es reflejarnos ese cambio de dirección, esa dirección de la sangre o esos cambios de dirección en caso de que los haya, mediante una escala colorimétrica, ¿vale? Esta escala colorimétrica depende de cada ecógrafo. En algunos ecógrafos, bueno, dependiendo del ecógrafo, pues en algunos ecógrafos sale azul, sale rojo, bueno, eso se puede cambiar en cada ecógrafo y además nos da una escala semi-cuantitativa, es decir, unas velocidades aproximadas. Vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, en el caso de esta imagen, todos los flujos sanguíneos que se acercan hacia arriba, es decir, que se acercan hacia el punto donde está la sonda, se van a ver reflejados en color rojo y todos los que se alejan se van a reflejar en color azul. En este caso, por ejemplo, vemos aquí una pequeña turbulencia que después hablaremos de ella, pero bueno, básicamente nos ayuda a saber de una forma muy visual si existen flujos que vayan en una dirección o en otra. Después tenemos el Doppler espectral. El Doppler espectral es la herramienta que nos ayuda a medir flujos en sí misma. Lo que conocemos como Doppler es lo que llamamos al Doppler espectral. Existen dos tipos de Doppler que vamos a utilizar en ecocardio, que como decimos solo vamos a dar unas pinceladas, pero para que sepamos que no todo se mide con el mismo Doppler y que podemos utilizar diferentes tipos. En primer lugar tenemos el Doppler pulsado, que los ecógrafos normalmente pone PW, que en lo que nos ayuda es a medir en tamaños de muestra muy pequeños, es decir, en zonas muy concretas del corazón. En este caso se refleja como esta doble línea, que es la zona donde está tomando la muestra del Doppler, y vamos a tener flujos muy precisos, pero van a ser siempre a bajas velocidades. No van a darnos valores por encima de los 2 metros por segundo aproximadamente, aunque veremos que casi todas las válvulas suelen tener esos flujos de forma normal. Si son patológicas suelen tener velocidades más altas. Y para velocidades más altas contamos con otro tipo de Doppler espectral, que es el Doppler continuo. El Doppler continuo solamente tiene una raya y lo que nos da información es de la sangre circulante por esta zona. No tenemos precisión en el sitio de medición, pero el beneficio que tiene es que podemos medir flujos a muy alta velocidad o turbulencias, cosa que con el Doppler pulsado no podemos hacer. Y por último, también solamente una pincelada, hablamos del Doppler tisular, aunque no vamos a ver prácticamente nada del Doppler tisular en esta charla, que básicamente para que sepamos que es una herramienta que nos mide el movimiento del tejido, del propio miocardio y su velocidad. Esta herramienta sobre todo la utilizamos en ecocardio para saber índices de relajación y de contracción y velocidades de movimiento del miocardio. Pero bueno, que sepáis que existe esta opción también. Entonces aquí lanzamos la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cuál de estas herramientas ecocardiográficas es útil para detectar una insuficiencia valvular? Y hablamos de detectar, no medir, ¿vale? Tenemos en primer lugar el modo M, podemos tener también el modo B, el Doppler color o el Doppler tisular. Voy viendo vuestras votaciones.
Vale, bueno, pues casi todos habéis contestado Doppler color, así que fenomenal, porque como decíamos antes, el Doppler color es esa herramienta que de forma muy gráfica, de forma colorimétrica, nos va a dar información de las direcciones de la sangre. Por lo tanto, las insuficiencias valvulares nos van a ser muy útil evaluarlas con el Doppler color. Sin embargo, las otras opciones que teníamos, en este caso el modo M, el modo B o el Doppler tisular, pues el modo M nos va a dar información sobre el movimiento del tejido a lo largo del tiempo. El modo bidimensional nos da información sobre las estructuras cardíacas, pero solo en su modo bidimensional, y el Doppler tisular sobre el movimiento del tejido. Así que efectivamente la opción correcta era el Doppler color. Así que vamos a comenzar ya con los cortes ecocardiográficos más frecuentes, ¿vale? No vamos a hablar de todos, existen algunos cortes más, pero bueno, para que tengamos sobre todo, la intención de esta charla es que tengáis una idea de cómo es un corazón normal y cuáles son las alteraciones más frecuentes que nos pueden llegar a urgencias y cómo detectarlas, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el primer corte del que vamos a hablar, que es el paraesternal derecho de 4 cámaras en eje largo. Este corte se aborda desde el lado derecho del pecho del animal, ¿vale? En este caso casi siempre vamos a hablar de perros, aunque veremos algo de gatos, pero los cortes se hacen prácticamente igual, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a tumbar a nuestro animal con la cabeza hacia aquí adelante, la cola estaría en este punto y vemos el corazón desde el lado derecho del pecho del perro y lo vamos a cortar en un eje longitudinal, es decir, vamos a ver el corazón en la parte más larga, ¿vale? Y vamos a encontrarnos una imagen parecida a esta, ¿vale? Entonces, en esta imagen, abordando desde el lado derecho, desde el pecho del perro, vamos a ver que las primeras cámaras que se nos reflejan en la pantalla van a ser las cámaras derechas, es lo primero que está en el lado derecho del corazón, del pecho del perro. Entonces vamos a tener en este sitio el atrio derecho, vamos a tener el ventrículo derecho y en la parte inferior el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Por supuesto, entre medias vamos a tener las válvulas atrioventriculares, que son la tricúspide, la que separa el atrio derecho del ventrículo derecho, y la válvula mitral, que separa el atrio izquierdo del ventrículo izquierdo. Cuando vemos un corte paraesternal derecho en 4 cámaras, lo ideal es que sepamos más o menos qué proporción tienen que tener las cámaras para que sepamos que es un corazón normal. En un corazón sano, el lado derecho de los pacientes en este corte, acordaos de que solo estamos hablando de este corte, suele suponer aproximadamente entre 1/3 y la mitad del lado izquierdo. Es decir, el lado derecho siempre es mucho más pequeño que el izquierdo. Además, vamos a ver que el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo suelen tener más o menos el mismo diámetro, ¿vale? Suelen ser aproximadamente igual de anchos, ¿vale? Aunque el ventrículo izquierdo sea mucho más largo, pero aproximadamente igual de anchos. Cuando son más anchos del ventrículo suele ser patológico. Además, vamos a ver que tenemos esta línea hiperecoica de aquí, que es el pericardio. No vamos a ver líquido dentro del pericardio. Y en un perro sano tampoco vamos a ver líneas B, que son esas líneas hiperecoicas que aparecen en el pulmón cuando hay edema de pulmón o líquido dentro de los alveolos, ¿vale? Si afinamos un poquito más el ojo, pues vamos a ver que la válvula mitral y la válvula tricúspide deben ser finas, deben moverse de forma orgánica, no deben moverse con rigidez y no deben tener ningún crecimiento. Vamos a ver de nuevo otro corte paraesternal derecho en eje largo de 4 cámaras. Este es otro corazón y básicamente vemos que siguen las mismas proporciones que hablábamos antes, ¿vale? Vemos que la mitral también es fina en este caso, aunque es un poco más gruesa que la anterior, puede que esté empezando a ser patológica, pero no vemos dilatación de cámaras. La proporción es correcta y por lo tanto parece un corazón sano o que por lo menos no está en insuficiencia cardíaca. Después pasamos al siguiente corte, que es el paraesternal derecho en 5 cámaras, que es prácticamente igual que el paraesternal derecho en 4 cámaras, y la quinta cámara es la aorta, ¿vale? La aorta sale, por supuesto, del ventrículo izquierdo y lo primero que nos encontramos es la válvula aórtica, que es esta válvula que sale aquí, saliendo del ventrículo izquierdo, y por aquí sale el tronco aórtico. En una imagen normal, en un perro sano, la válvula aórtica debe ser fina, no debe tener crecimientos, y el tronco aórtico debe ser uniforme, no debe estar ensanchado más que el anillo de la propia válvula. Continuamos con el resto de cortes. El tercer corte que vamos a hablar es el paraesternal derecho. Seguimos en el lado derecho en el mismo sitio. Esta vez pasamos al eje corto, a nivel de músculos papilares. El eje corto lo que nos indica es que estamos cortando el corazón en vez de longitudinal, pasamos a transversal. Con la sonda lo que hacemos es girar 90 grados y en vez de cortar el corazón a lo largo, lo cortamos a lo ancho, ¿vale? Y vamos a ver esta característica forma de champiñón, que ahora hablaremos de ella, pero básicamente vamos a ver los dos ventrículos cortados por la mitad en transversal, ¿vale? Entonces vemos la luz del ventrículo izquierdo, que es esta forma de seta que llaman coloquialmente, el septo interventricular, que es la pared que separa los dos ventrículos, y aquí arriba vamos a ver una pequeña porción del ventrículo derecho que, como siempre, va a estar pegada a la zona donde empiezan los ultrasonidos, a la zona más cercana a la sonda.
En un corazón normal, en un perro que no tenga patología, este champiñón que llaman tiene que ser curvo, ¿vale? Tiene que tener una forma redondeada. Este ventrículo izquierdo tiene que ser esférico y este septo interventricular tiene que ser curvo, ¿vale? Cuando se aplana es patológico. Además, vamos a ver que el ventrículo derecho casi no es visible y eso es lo normal porque el ventrículo izquierdo en esta zona es mucho más grande y apenas vamos a ver ventrículo derecho, o sea que no lo veamos es algo que es normal. Y además, veremos después ejemplos de un corazón que no contrae bien, pero cuando contraen bien, para que os hagáis una idea, suele reducir su tamaño entre un 30 y un 50%. Es decir, tenemos que ver que las paredes de este ventrículo izquierdo realmente tienen una contracción potente. De hecho, suele ser más tirando hacia el 50% que hacia el 30%, pero el límite suele ser 30%. En este corte es donde hacemos el modo M, para que os hagáis una idea de las medidas que tomamos, es donde hacemos el modo M, donde vemos el movimiento que tiene este ventrículo izquierdo a lo largo de la diástole, en este caso cuando las paredes se separan, y de la sístole. Y aquí medimos espesores del ventrículo izquierdo, tanto de su septo interventricular como de la pared libre, y de la luz, tanto en diástole como en sístole, ¿vale? Estas dos, los músculos papilares son las dos zonitas que salen aquí, que son los músculos que atan a la válvula mitral, que es por eso por lo que se llama así este corte. Vamos con la segunda pregunta, que es ¿qué cámaras vemos en el corte parasternal derecho en eje corto a nivel de los músculos papilares? Tenemos como primera opción el ventrículo izquierdo, después tenemos el atrio izquierdo, después el atrio derecho y por último la arteria pulmonar. Bueno, pues 93% de vosotros ha contestado ventrículo izquierdo, así que fenomenal, porque efectivamente era la respuesta. El ventrículo izquierdo es la cámara que vemos en este corte. Vemos también el ventrículo derecho, pero no era una de las opciones, así que fenomenal, porque efectivamente era el ventrículo izquierdo. Y vemos, como decíamos, de forma residual el ventrículo derecho, aunque si no lo vemos no es un problema, no es patológico. Continuamos con los siguientes cortes. Este es el corte que más se nos ha enseñado o uno de los cortes que más se ven en los libros, por lo que vamos a ver ahora. Es el parasternal derecho. Siempre que decimos parasternal derecho partimos del lado derecho. Seguimos en esta zona en eje corto, es decir, vamos a cortar las estructuras de forma transversal a nivel de base cardíaca. Es decir, antes cortábamos en el corte parasternal derecho en eje corto. A nivel de músculos papilares cortábamos por esta zona y esta vez nos vamos a ir un poco más hacia la base cardíaca. La base cardíaca es donde están las arterias principales, ¿vale? La aorta y la arteria pulmonar. Entonces aquí vamos a tener un corte en el que vamos a ver en el centro la arteria aorta y si el corte está bien cogido vamos a ver también las valvas de la aorta, ¿vale? Estas tres valvas y se ve el clásico signo que se llama signo de Mercedes por la estrella de Mercedes, ¿vale? Después tenemos aquí el atrio izquierdo. En este corte también coloquialmente se le dice que tiene forma de ballenita, de esta es la zona de la cabeza y esta es la zona de la cola. Después vamos a tener aquí el atrio derecho, el ventrículo derecho y desde aquí va a salir la arteria pulmonar, que lo veis aquí en este dibujo, va a salir la arteria pulmonar, vamos a tener la válvula pulmonar y por detrás va a salir el tronco pulmonar. Lo que pasa es que son estructuras que están en diferentes planos, entonces no las podemos ver todas a la vez. Vamos a ver este corte en movimiento. Entonces vamos a ver aquí, como decíamos, la arteria aorta, que vemos que tiene aquí las valvas, se ve un poquito, pero bueno, se intuyen aquí los velos de la válvula aórtica, el atrio izquierdo con su colita, con su forma de ballenita, el atrio derecho, esta válvula por aquí, aunque tampoco se ve muy bien, es la tricúspide, el ventrículo derecho, que sería esta zona de aquí, y por aquí saldría la arteria pulmonar, ¿vale? En este corte digo que es uno de los cortes que más se ven en los libros porque es donde se mide el famoso ratio aorta-atrio izquierdo, ¿vale? Este ratio se mide siempre con la aorta cuando está cerrada, cuando se ve ese signo de Mercedes, se mide en este corte, ¿vale? Cuando la aorta está cerrada y el atrio está lo más lleno posible, es cuando se mide ese ratio, ¿vale? Ese ratio lo que nos ayuda es a medir qué tamaño tiene ese atrio izquierdo. Esto es importante, como veremos después, porque la mayoría de patologías de los perros causan insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, cuando nos llega un paciente con edema de pulmón, casi siempre tiene dilatación de atrio izquierdo y es una de las cosas que vamos a buscar en urgencias, ¿vale? Entonces, aunque hablaremos de ella después, vemos que la proporción entre aorta y atrio izquierdo es aproximadamente entre 1 y 1,6. Como máximo, este ratio tiene un límite en 1,6. Después vamos a ver que la arteria pulmonar, como otros hallazgos que tenemos que ver fisiológicos, la arteria pulmonar y la aorta son de tamaño similar y cuando veamos la arteria pulmonar o la aorta, que son válvulas igualmente finas,
y que no tienen crecimientos ni engrosamientos. En este corte, solamente para que lo sepáis, es donde podemos medir el Doppler pulsado de la arteria pulmonar, es decir, medimos qué flujo de sangre pasa por esa arteria pulmonar, lo medimos con el Doppler pulsado, puesto que son velocidades bajas, aproximadamente hasta 2 metros por segundo, y suelen ser un flujo lineal sistólico y que no tiene insuficiencias valvulares. Vamos con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el valor máximo del ratio aorta-atrio izquierdo? Puede ser A 0,6, B 1, C 1,2, D 1,6. Vale, pues casi todos también habéis contestado la opción correcta, que en este caso era 1,6, que es el ratio que medíamos antes, que efectivamente es la proporción entre la aorta y el atrio izquierdo, que debe ser como máximo de 1,6. Vale, continuamos con los cortes. Ay, perdona. Aquí, que tengo que cerrar la pantalla. Continuamos con los cortes y en este caso vamos a ya cambiar de lado y vamos a irnos al lado izquierdo, ¿vale? Y vamos a empezar por este corte que se llama apical izquierdo, que también lo tenemos en estas dos versiones, en la versión 4 o 5 cámaras. En este caso nos vamos a cambiar al paciente de lado, vamos a ir sobre su lado izquierdo, es decir, vamos a abordar desde el lado izquierdo y vamos a coger el corazón desde el ápex, ¿vale? Desde la punta del corazón y vamos a ver en este corte el corazón de pie. Entonces vamos a ver una imagen que se va a parecer a esta, en la que vamos a tener la cámara principal, la más grande, que siempre es el ventrículo izquierdo, atrio izquierdo y después tendremos aquí el atrio derecho y el ventrículo derecho, ¿vale? Y aquí en medio tendremos las válvulas atrioventriculares, la válvula mitral y la válvula tricúspide. Si lo vemos en movimiento otra vez, vamos a ver que cogemos, como decíamos, el corazón desde la punta y lo vamos a poner de pie y vamos a ver este atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo derecho. Y en esta parte sale la quinta cámara, que es la válvula aórtica y la aorta, que hay cortes en los que se ve un poquito mejor. Pero bueno, para que sepáis que la aorta sale de aquí y cuando se ve la aorta es cuando se termina que es el apical izquierdo en 5 cámaras, ¿vale? En este corte mantenemos aproximadamente la proporción que decíamos en el parasternal derecho en eje largo, de que las cámaras izquierdas sean aproximadamente el doble que las cámaras derechas, ¿vale? Vamos a ver que la válvula mitral es fina, tanto la válvula mitral como la válvula tricúspide y la válvula aórtica en caso de que la veamos, ¿vale? En este corte, solo por mencionarlo también, es donde medimos cómo pasa la sangre desde los atrios hacia los ventrículos, que en el caso de la mitral es información muy valiosa que siempre medimos, ¿vale? Lo que hacemos es medir mediante el Doppler pulsado los patrones transmitral y transtricúspideo, que nos da información de cómo están pasando la sangre y a qué presión, ¿vale? Vamos a ver que estas válvulas son un poco más peculiares porque el llenado se produce en 2 fases. Vamos a tener 2 ondas que las llamamos ondas E y A. Primero viene la E y después viene la A y que nos dan información sobre todo de cuánta sobrecarga hay en el atrio, es algo que medimos bastante, ¿vale? Y también vamos a poder medir mediante el Doppler pulsado nuevamente el flujo transaórtico a través de la válvula aórtica, que se parece mucho a la válvula pulmonar, en la que vamos a ver que es un flujo también lineal que ocurre en sístole, que tampoco tiene suficiencias y que también el límite suele ser unos 2 metros por segundo. Vale, y vamos a comenzar ya con los ejemplos más frecuentes que nos vamos a poder encontrar en situaciones de urgencia, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca izquierda, es decir, pacientes que sospechamos que tienen un edema de pulmón, un edema pulmonar de origen cardiogénico. Cuando hay un edema de pulmón de origen cardiogénico, siempre, o casi siempre, por no decir siempre, vamos a tener una patología que sea crónica y que dé sobrecarga del lado izquierdo, es decir, vamos a tener dilatación de cámaras izquierdas, principalmente del atrio. Entonces, vamos a encontrarnos imágenes como esta, que este es un paciente que sufría enfermedad degenerativa de válvula mitral, en el que vemos que esta proporción que hablábamos antes de cámaras derechas, cámaras izquierdas, se sale de que las cámaras izquierdas sean aproximadamente el triple de las derechas, entre el doble y el triple, y que las cámaras izquierdas son muchísimo más grandes que las derechas. Por lo tanto, este paciente claramente tiene una dilatación de cámaras izquierdas y es un paciente que, si viene respirando mal, tiene muchas posibilidades de tener un edema de pulmón. Sin embargo, si las cámaras izquierdas no estuviesen dilatadas,
es muy poco probable que nuestro paciente tenga un edema de pulmón. Sin embargo, sabemos que en las cámaras derechas, cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, los pacientes cursan con ascitis, derrame pleural, edemas distales. Estamos hablando de perros, ahora hablaremos de los gatos. Entonces, pacientes que vengan con ascitis o con derrame pleural, si es causado por una insuficiencia cardíaca, tienen que tener sí o sí dilatación de cámaras derechas. En este corte, que también es un parasternal derecho en eje largo, aunque cueste creerlo porque está un poco deformado, vemos que hay una cardiomegalia del lado derecho bastante evidente que casi duplica a las cámaras izquierdas. Entonces, este corazón sí sería un corazón compatible a que sea la causa de un paciente con ascitis o con derrame pleural. Recordemos que casi siempre cuando hay un paciente con derrame pleural de origen cardiogénico también tiene que tener ascitis, así que por lo tanto, pacientes que tengan derrame pleural que no tengan ascitis, aunque tenga este corazón, es raro que no tengan ascitis y sí que tengan derrame pleural por temas cardíacos. Va en ese orden, digamos. Además, también en insuficiencia cardíaca derecha también podemos tener edemas distales, pacientes con edemas en las patitas o en la cola o en zonas de Cleves, ¿vale? Continuamos con las preguntas. ¿Qué hallazgo encontramos en la ecocardio de un paciente con edema pulmonar de origen cardiogénico? En primer lugar, líneas B. Esto no lo hemos visto aquí, pero bueno, lo hemos puesto de extra. Dilatación de atrio izquierdo, taquicardia o bien todas las opciones son correctas. Vale, pues efectivamente, como bien habéis contestado casi todos, todas las opciones son correctas. Efectivamente, en un paciente con edema de pulmón cardiogénico, cuando vemos una ecocardio, hacemos una ecocardio rápida o incluso un abordaje de urgencias que no hace falta hacer una ecocardio completa, vemos estos tres hallazgos casi siempre. Vemos líneas B, vemos dilatación de atrio izquierdo. Hay parte de vosotros que habéis contestado dilatación de atrio izquierdo. Es igualmente correcto. Quiero hacer hincapié en que la mayoría de veces, cuando tenemos un paciente que tiene un edema de pulmón cardiogénico, encontramos estos tres hallazgos, ¿vale? Pero bueno, el dilatación del atrio izquierdo está claro que es el principal y en el que nos vamos a centrar, aunque todas de ellas, como decíamos, todas ellas son correctas. Continuamos con los ejemplos. Vamos a ver ahora insuficiencias valvulares, aunque esto no son ejemplos que vamos a ver en urgencias principalmente, pero bueno, nos pueden ayudar a entender un poquito mejor la ecocardio, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver esta insuficiencia, que es una insuficiencia en este corte apical de 4 cámaras, en el que vemos una pequeña porción de sangre que, si nos fijamos en esta escala colorimétrica, la sangre que es roja es la que se acerca hacia la sonda, es decir, la que sigue la dirección ascendente, y la sangre que es azul es la que se va hacia abajo, la que sigue la opción descendiente. Entonces vemos que aquí hay una porción de sangre que desciende desde el ventrículo izquierdo hacia el atrio izquierdo y por lo tanto es el circuito contrario al que tendría que seguir y por lo tanto hablamos de una insuficiencia de válvula mitral, que es el principal hallazgo que encontramos en pacientes con enfermedad degenerativa de válvula mitral. Si cambiamos de corte, vamos a ir a este, que es el parasternal derecho en eje corto a nivel de base cardíaca que hablábamos antes, y vemos esta pequeña regurgitación, esta pequeña cantidad de sangre que retrocede desde la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Sabemos que retrocede porque tiene color rojo, es decir, sigue la dirección ascendente, y en este caso hablamos de una insuficiencia pulmonar. Cuando tenemos insuficiencias pulmonares, como hablábamos antes, tenemos que tener herramientas que nos ayuden a cuantificarla, no solo a cualificarla, es decir, sabemos que hay una insuficiencia valvular, tenemos una escala que nos ayuda a tener una idea de la velocidad en la que tiene esta sangre, pero hay que medirla y para ello usamos el Doppler continuo. Recordemos que no tenemos el Doppler pulsado que nos da un tamaño de muestra pequeño, pero es poco preciso a la hora de medir velocidades grandes y para velocidades grandes tenemos el Doppler continuo. Entonces, esta insuficiencia, siempre cuando detectamos insuficiencias hay que cuantificarlas y en este caso pues tenemos esta cuantificación de la insuficiencia mitral que hacemos siempre cuando detectamos estas insuficiencias valvulares. Continuamos con las preguntas. ¿Qué tipo de Doppler es indicado para cuantificar una regurgitación mitral? Doppler color, Doppler pulsado, Doppler continuo o Doppler tisular. Recordad que hablamos de cuantificar, no solo de verla, sino de cuantificarla.
Vale, pues muchos de vosotros habéis contestado Doppler continuo, efectivamente es Doppler continuo. Algunos de vosotros habéis contestado también Doppler pulsado, es la segunda opción más votada. El Doppler pulsado nos podría ser útil para detectar flujos normales o flujos a baja velocidad, pero la regurgitación mitral en concreto es una regurgitación a muy alta velocidad, puesto que viene del ventrículo izquierdo, que es el que se va a encargar de evacuar la sangre hacia la aorta y hacia el resto del cuerpo, por lo tanto son flujos a muy alta velocidad. En este caso la opción correcta era Doppler continuo. Y continuamos con otros ejemplos, como decíamos antes, en este corte parasternal derecho en eje corto. A nivel de músculos papilares, hablamos de este es un parasternal derecho en eje largo, que es el que usamos para cuantificar el modo M del ventrículo izquierdo. Hablábamos de que aproximadamente el tamaño del ventrículo izquierdo se tiene que reducir entre un 30 y un 50%, ¿vale? Mínimo se tiene que reducir un 30%, tiene que ser mayor a un 30%. En este caso vemos, aparte de un ventrículo y un atrio izquierdo bastante aumentados de tamaño, que superan esa proporción que hablábamos antes del doble y el triple de las cámaras derechas, vemos unas cámaras izquierdas muy dilatadas y vemos que este ventrículo izquierdo tiene muy poca contracción, es decir, tiene muy poca reducción de su volumen, que si después cuantificamos con el modo M, aunque esto no sea algo que tengáis que hacer en urgencias, hablamos de que este ventrículo izquierdo se contrae un 11%. Por lo tanto, estamos hablando de un cuadro de hipocontractibilidad. Y por lo tanto, cuando tenemos esta causa, esta dilatación de cámaras izquierdas, son pacientes que también son candidatos a tener un edema de pulmón. Es una de las causas que puede dar un edema de pulmón, todo lo que suponga una dilatación de cámaras izquierdas. En este caso hablábamos de un paciente con una cardiomopatía dilatada. Vamos a hacer un apunte especial porque para todos los gatos son especiales y para esto también. Los gatos tienen una vascularización de la pleura diferente a la que tienen los perros y ellos con una insuficiencia cardíaca izquierda pueden hacer tanto un derrame pleural como un edema de pulmón. Es decir, igual que los perros, los derrames pleurales solo se pueden producir por insuficiencia cardíaca derecha, en los gatos se pueden producir por la insuficiencia cardíaca izquierda también. Por lo tanto, esta es una particularidad en la que si encontramos un atrio izquierdo, recordábamos que las proporciones y los cortes son los mismos en los gatos. Este atrio izquierdo es muy, muy, muy grande, aparte de, comparado con el derecho, es más del doble y más del triple. Por lo tanto, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca izquierda y además tenemos un derrame pericárdico, ¿vale? Que los gatos también pueden hacer derrames pericárdicos por insuficiencia cardíaca. Y por lo tanto, bueno, es un claro ejemplo de que si es un paciente que viene respirando mal y vemos este atrio izquierdo, tenga derrame pleural o tenga edema de pulmón, su problema claramente es el corazón. Continuamos con las preguntas. En gatos, ¿cuál de estas patologías puede cursar con derrame pleural? Insuficiencia cardíaca izquierda, perdón, derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, ambas o ninguna. Bueno, pues efectivamente casi todos habéis acertado que es ambas, ¿vale? Esta pregunta tenía un pelín de trampa porque veníamos hablando de que la insuficiencia cardíaca en gatos puede dar derrame pleural, pero no nos olvidemos que la insuficiencia cardíaca derecha también puede dar un derrame pleural. La insuficiencia cardíaca derecha no puede cursar con un edema de pulmón ni en gatos ni en perros. La insuficiencia cardíaca derecha cursa con derrames en cavidades, tanto pleural como en el abdomen, pero en los gatos la particularidad es que puede cursar una insuficiencia cardíaca izquierda, puede cursar con un derrame pleural y con un edema de pulmón como en los perros, ¿vale? Así que la respuesta correcta era ambas. Continuamos con ecocardio de gatos y es que los gatos también tienen la particularidad como los humanos de que con patologías que tengan dilatación de cámaras, en concreto dilatación de atrio izquierdo, hacen lo que llamamos éstasis sanguíneo, es decir, la sangre pierde velocidad y hace turbulencias dentro y por lo tanto hay lo que llamamos autocontraste espontáneo. Esto lo que nos indica es que la sangre se está volviendo más viscosa, la sangre están agregándose sus plaquetas y es la razón por la que los gatos, cuando tienen insuficiencia cardíaca, pueden cursar con un tromboembolismo aórtico. Gatos que acudan a urgencias con parálisis del tercio posterior y hagamos una ecofast o miremos el corazón a ver qué tal nos lo encontramos, la mayoría de ellos van a tener esto, van a tener dilatación de atrio izquierdo y van a tener dentro ese autocontraste espontáneo que parece que hay algo dentro de las cámaras e incluso a veces que nos podemos encontrar coágulos dentro. Y lo que nos indica este efecto smoke, que llaman este efecto humo, o este autocontraste espontáneo, es que la sangre está más espesa, es que hay éstasis sanguíneo, que es un factor de riesgo altísimo para producir trombos. Más preguntas. El autocontraste espontáneo o efecto smoke en gatos nos indica
1, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, derrame pleural o éstasis sanguíneo. Bueno, pues efectivamente el 91% de vosotros habéis acertado y es que el efecto smoke en los gatos lo que nos indica es éstasis sanguíneo. Existen gatos que acuden a hacer un ecocardio con cardiopatías avanzadas que ya tienen éstasis sanguíneo, ya tienen esa turbulencia dentro del corazón, pero no tienen insuficiencia cardíaca. El éstasis sanguíneo no nos indica insuficiencia cardíaca, sino que nos indica que la sangre está más espesa y que es un factor de riesgo altísimo para producir trombos. Por supuesto, hay veces que nos encontramos animales, como por ejemplo los gatos que tienen tromboembolismos en las patitas de atrás, que casi siempre acuden también con insuficiencia cardíaca, que también acuden con derrame pleural o con edema pulmonar, pero el éstasis sanguíneo no nos indica eso, nos indica que hay hipercoagulabilidad. Otro ejemplo muy claro de la ecocardia en urgencia, su utilidad, es el derrame pericárdico. Hablábamos del derrame pericárdico en gatos por insuficiencia cardíaca, pero en perros la mayoría de derrames pericárdicos no son por insuficiencia cardíaca, son o bien idiopáticos o bien por neoplasias. Entonces lo que vamos a ver es que en el pericardio se acumula una cantidad de líquido que además comprime al corazón. Como las cámaras derechas tienen menos presión que las izquierdas, son las primeras en sufrir las consecuencias del derrame pericárdico, ¿vale? Y vemos lo que llamamos un taponamiento cardíaco, que es cuando el derrame pericárdico colapsa las cámaras derechas y esas cámaras derechas no pueden distenderse y por lo tanto este derrame pericárdico nos cursa con signos de insuficiencia cardíaca derecha agudos, es decir, son perros que de repente aparecen con ascitis o con derrame pleural por consecuencia de este taponamiento cardíaco. Un taponamiento cardíaco, un derrame pericárdico, no cursa con insuficiencia cardíaca izquierda y por lo tanto un edema de pulmón no puede estar causado por un derrame pericárdico. Pero, sin embargo, ascitis o líquido libre en el abdomen o derrame pleural sí que puede estar causado por esto. Esto ya sabéis que no se trata médicamente, sino que se tiene que intervenir, se tiene que sedar y se tiene que vaciar este derrame y normalmente la evolución siempre es positiva si no hay complicaciones y, por supuesto, ya con la ecocardio determinamos el origen de este derrame pericárdico. Uno de los orígenes de este derrame pericárdico que nos encontramos a veces es masas o coágulos, ¿vale? Existen cortes que son pacientes que son muy difíciles de ecografiar, sobre todo si estamos en urgencias y son pacientes que vienen a hacer una evaluación rápida, ¿vale? En este caso es un corte paraesternal derecho en eje largo también de 4 cámaras, pero las cámaras derechas están completamente ocupadas por una masa que sale de la orejuela del atrio derecho, aunque eso no se ve aquí, eso se veía en otros cortes, pero que invade completamente el atrio derecho y el ventrículo derecho y por supuesto este paciente tenía una insuficiencia cardíaca derecha, no por mal funcionamiento de las cámaras derechas, sino porque este coágulo o masa ocluía completamente el paso de la sangre y por lo tanto le producía una insuficiencia cardíaca. Y bueno, chicos, esto es todo por esta charla. Ha sido rápida, pero bueno, no teníamos tiempo para mucho más. Espero que os ayude en vuestra práctica y por supuesto, como os ha dicho antes Mireia, estoy disponible para cualquier duda que os surja. Si tenemos ahora un ratito, podemos responder alguna. No sé cómo iremos de tiempo ahora que nos digan en Mireia. Hola, oye, enhorabuena por la charla, ha sido súper interesante, Blanca, creo que todos Gracias. estaremos de acuerdo. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna preguntita, ¿vale? Podéis ponerla por el chat, tenemos unos minutitos para responder alguna duda, si no, como Blanca ha comentado, que está abierta a que le podáis preguntar si os surgen dudas más tarde, incluso mucha gente que ha tenido que irse, que ha ido viendo para atender alguna urgencia o algo que igual la ven grabada, ¿no? Y luego pues se pueden Sí, surgir algunas dudas. Por lo que veo la gente está agradecida. De momento todo bien, mira, bien explicado, pero aquí sí que hay una duda. Vale, aquí tenemos una duda de Ana Pa, que es sí. requisitos mínimos de ecógrafo y sonda para realizar una evaluación de urgencias. Para hacer una evaluación de urgencia nos vale un ecógrafo de abdomen normal y una sonda microconvex. O sea, realmente todo esto que hablábamos de mediciones con Doppler pulsado, Doppler tisular, o Doppler continuo, estos son, detalles que yo he querido añadir para que sepamos que la ecocardio va mucho más allá que coger una sonda de abdomen para medir. Pero realmente en urgencias, muchas veces yo trabajo con un equipo de urgencias que hasta ahora en el hospital en el que he estado, que es maravilloso y que hacen evaluaciones con la sonda de abdomen, haciendo una ecofast
ellos tienen un protocolo de ecografía de abdomen y de ecografía torácica y entre ese protocolo está el corazón. Y ellos hacen 2 cortes realmente, que es lo que nos ayuda para saber cuánto de tocado está su corazón y sobre todo que lo que tenemos que enfocar es si es la causa de los signos de mi paciente. Es decir, es un paciente que tenga signos respiratorios y tiene dilatación de izquierdo, es un paciente que es altamente candidato a que tenga un edema de pulmón. Sin embargo, si sabemos cuál es la imagen normal y echamos un vistazo a ese corazón con una sonda de abdomen sin medir nada, sin usar ningún tipo de Doppler, y medimos y vemos que es una sospecha de edema de pulmón, pero sus cámaras izquierdas no están dilatadas, ese paciente es muy poco probable que tenga un edema de pulmón y nos puede servir para hacer un screening bastante fuerte, sobre todo para saber si el corazón es el problema o no. Y os digo que al final, para poder hacer el ojo hay que ver muchos corazones normales. Mi consejo es que es como una de las formas que yo también enseño a la gente que trabaja conmigo, es que pacientes que tengáis en la clínica sedados, que aprovechéis, cojáis la mano e intentéis ver mucho corazón normal, porque estos corazones que llegan a tener una insuficiencia cardíaca casi siempre llevan mucho tiempo intentando compensarse y suelen tener alteraciones muy severas y que son visibles para cualquier ojo prácticamente. Así que nada, con una microconvex normal es suficiente. Perfecto. Están llegando bastantes preguntas, ¿vale? Así que haré un par más, ¿de acuerdo? Perfecto. Y el resto me sabe mal, lo tengo que seleccionar un Nada. poquito. Entonces, por ejemplo, aquí José pregunta que en qué corte se podrían ver filarias adultas en arteria pulmonar. Pues existen varios. Mi consejo con las filarias es que yo he buscado muchas filarias por ecocardio, he visto muchas también, pero la mayoría, nosotros ya, como tenemos también en España, bueno, hay de todo, pero yo vivo en una zona que no es endémica en Madrid, aunque veo bastante filaria para la zona. El corte de elección sería el parasternal derecho en eje corto a nivel de base cardíaca, que es donde veíamos que medíamos el flujo de la arteria pulmonar. Cuando ahí inclinamos un poquito más la sonda, dejamos de ver la colita del atrio izquierdo, esa zona, esa forma de ballena que tiene, la perdemos y es cuando vemos el tronco pulmonar y vemos las dos ramas, tanto la arteria derecha como la izquierda. Ese es el corte de elección para medir, para ver si hay filares en la arteria pulmonar. La realidad es que siempre que nos da positivo a un test de filaria, o sea, no siempre que nos da positivo nos vemos filares en la ecocardio. De hecho, yo veo mucha menos filaria en ecocardio que en test. Y esto es porque cuando son cargas no tiene mucha carga parasitaria, casi siempre están más al fondo de lo que podemos alcanzar por ecocardio. Lo que sí sabemos es que el test es altamente sensible y específico, por lo tanto, si te da positivo, aunque no las veas en ecocardio, se trata igual. Si las vemos, es que normalmente ya indica que hay una carga parasitaria muy, muy alta. Perfecto, muchas gracias. Están llegando preguntas súper interesantes. A esta, ¿vale? Que es para, en caso Sí. de gatitos. Aquí nos pregunta Diana, si en gatos con derrame pericárdico, al estar causado en esta especie por insuficiencia cardíaca, ¿hay que hacer vaciado del contenido? En gatos sí que estaría indicada furosemida por ser la causa de insuficiencia cardíaca. Es una muy buena pregunta. No todos los derrames pericárdicos se producen por insuficiencia cardíaca en los gatos, ¿vale? Los gatos también tienen sus causas neoplásicas y, por ejemplo, muchos de los derrames pericárdicos que en gatos que he visto son por PIF, entonces es uno de los derrames que se producen en cavidades. Cuando el derrame es por insuficiencia cardíaca, efectivamente la primera línea de tratamiento es médica, es decir, siempre es intentando abordar la insuficiencia cardíaca, sobre todo si es un paciente que no tiene signos del taponamiento cardíaco, es decir, si no viene con unos signos de cambios hemodinámicos muy severos, como por ejemplo hipotenso, muy taquicárdico. En esos casos hay veces que sí se vacía, pero porque no nos da margen al paciente a tener una terapia médica eficaz. Si podemos, siempre tenemos que intentar resolverlo con medicamentos, es decir, en este caso con furosemida, como decíamos, porque son derrames que se producen por insuficiencia cardíaca que no resolvemos. Lo que está claro es que si tenemos claro que es por insuficiencia cardíaca, hay veces que hace falta vaciar porque el paciente no nos aguanta al tratamiento médico, pero si nos aguanta, hacemos tratamiento médico. Y si no nos aguanta, vaciamos y después ponemos tratamiento médico para evitar que ese derrame pericárdico vuelva a aparecer. Genial. Vale, y venga, vamos a hacer una última, ¿vale? De verdad, perdonadme todos a los que no selecciono la duda, es que hay muchas y muy Sí, interesantes, pero lo dicho, podéis son escribirme preguntas muy algo. interesantes, ¿eh? Les estoy echando Sí, un vistazo y ¿verdad? son súper interesantes, sí, sí. Vamos a ver esta, que nos la deja Juan Luis, que pone, hola, ¿es posible diferenciar por ecografía entre shock hipovolémico, shock distributivo y shock cardiogénico? El corazón en este caso es una pregunta complicada. El corazón en este caso nos muestra diferentes signos. O sea, por ejemplo, en shock hipovolémico vamos a ver que las paredes del ventrículo izquierdo están completamente pegadas y que el ventrículo izquierdo y el derecho muchas veces apenas está distendido. Eso nos puede dar un signo de shock hipovolémico. En cuanto al shock distributivo, depende de la causa. Normalmente en pacientes con shock distributivo, normalmente que suelen ser asociados a sepsis o similar,
podemos ver signos secundarios, pero el corazón no es el problema. Sin embargo, el shock cardiogénico, la mayoría de shock cardiogénicos se producen por pacientes que tienen una patología cardíaca muy avanzada, como por ejemplo la cardiopatía dilatada. Entonces, en este caso veríamos signos de insuficiencia cardíaca mantenida. Entonces, bueno, no es la prueba de elección como para discernirlo. Nos puede dar muchas pistas, sobre todo en el hipovolémico y en el cardiogénico, porque vamos a tener sobre todo cambios secundarios, pero por ejemplo en el cardiogénico, que sí que hay gatos, por ejemplo, yo he visto gatos que tienen hipertróficas incipientes, que no tienen una insuficiencia cardíaca muy mantenida, que me han hecho shock cardiogénicos. Entonces, bueno, nos puede dar pistas, pero no os puedo decir una clave como para decir a partir de este volumen es un shock cardiogénico, a partir de este volumen es shock hipovolémico, pero bueno, como os digo, eso, en hipovolemias vemos sobre todo falta de volumen en los dos ventrículos y en el cardiogénico solemos ver cardiopatías muy avanzadas y por lo tanto que dilatan mucho el corazón. Muchas gracias, Blanca. Tenemos una última encuesta, ¿vale? Que es sobre todo dedicada a ti, ¿vale? Quiero que todos votéis, por favor. Es sobre si se merece un aplauso, Blanca. Primera opción, 1 millar de aplausos. Segunda, te queremos ver pronto. O última, te seguiré en tus redes, ¿vale? Que recordamos que es @blancagtrujillo.bet para seguir viendo lo que hace, poder preguntarle cositas y más que nada seguirse interesando en el mundo de la cardio, que es muy interesante. Sí, espero que todos queráis aprender más de cardio. Y el posgrado para eso no es por nada, pero que tiene mucha información súper interesante. Totalmente. Mirad, pues finalizamos y compartimos porque, bueno, la verdad es que la gente ha quedado bastante contenta. Gracias a todos por responder. Es importante daros el apoyo que os merecéis cuando sois ponentes, que lo hacéis tan bien. Así que muchas gracias, ha sido un placer. Pues muchas gracias a todos también vosotros y por la participación y nada, las preguntas, lo dicho, lo que sea me escribís y lo hablamos todo, que me gusta también que la gente pueda saciar su curiosidad y que nos metemos todos en la cardio, que nos da mucho miedo al principio, pero de verdad que para urgencias es súper útil. Totalmente. Bueno, y chicos, ahora vamos a resolver un poquito el sorteo, ¿vale? Entonces, Blanca, tú, como quieres, eres libre si quieres quedarte a ver qué pasa. Me quedo por aquí. Me voy a quitar la pantalla. Pues chicos, volvemos a la aventura de que os compre la pantalla y os ponga la presentación, a ver qué pasa esta vez. Entonces, ¿lo estáis viendo? Sí, compañeros de soporte, si me podéis confirmar, por fin. Vale. Bueno, esto, vamos a ver un poquito, ¿vale? Es lo que ha explicado un poquito Blanca, ¿no? Lo que hemos hecho ahora es un poquito la metodología de aprendizaje basado en problemas, ¿no? Se os iban planteando unas preguntas, sí que en el aprendizaje basado en problemas, lo que hacemos sobre todo primero es plantearos el problema a vosotros, ¿vale? Lo que hacemos en el posgrado es que os damos casos clínicos reales, ¿vale? Como podemos ver aquí, este es el formato ABP, ¿vale? Lo vemos del siguiente modo. Básicamente recibís un caso clínico, ¿vale? Si hicisteis el preestreno lo sabréis porque ya visteis varios de los casos que había. Este, por ejemplo, es el de Rose y quizá lo recordáis, ¿vale? Aquí lo que va a pasar es que recibís un caso y tenéis que enfocarlo basándose en la información que se os da como si fuera un caso de vuestra clínica o vuestro hospital. Luego podéis empezar a ver ya la teoría impartida por los profesores, ¿vale? Que tenemos excelentísimos y habéis visto, por ejemplo, ahora una muestra que es Blanca. Luego vais a recibir las pruebas, los resultados de las pruebas para poder acabar de sacar el caso, ¿vale? De llegar al diagnóstico definitivo y establecer el tratamiento y al final de todo, de cada semana, esto se va haciendo cada semana, tenéis al ponente resolviendo el caso en cuestión por vídeo y luego también podéis descargar las soluciones en PDF. ¿Vale? Luego tenemos el TBL, que es como está montado el módulo de respiratorio, que es donde participa Blanca, también da el seminario sobre cardio, ¿vale? Que es parecido a lo que habéis presenciado ahora mismo, y eso es TBL, que significa Team-Based Learning, es decir, aprendizaje basado en equipo, ¿vale? ¿Esto por qué lo hacemos? Son todas metodologías que lo que intentan es que aumente al máximo la retención, ¿vale? De todos los contenidos y que también os sea más apasionante el aprender y el realizar un posgrado, ¿vale? Entonces aquí lo que vais a hacer es primero ver la teoría estas semanas, luego hacéis un test para poneros a prueba y ver si habéis entendido bien la teoría y luego os juntáis con vuestro equipo, ¿vale? Porque sois grupos que os juntamos un poquito ya por disponibilidad horaria y niveles de experiencia y discutís la misma teoría, ¿vale? Las mismas preguntas que habéis respondido de forma individual, las volvéis a responder en grupo, pero debatiendo, ¿vale? A ver qué seleccionáis como opción correcta y por qué. Aquí se genera un poquito de debate. Y luego tenéis un test de autoevaluación práctica, que significa básicamente
llevado a casos clínicos, ¿vale? Así que es bastante todo práctico y a nivel de trabajar. Al final, medicina interna es puro caso clínico y trabajo, ¿no? de hincar codos y estudiar, así que también lo hacemos de forma que sea más práctica. Estos son algunos testimonios de alumnas que hemos tenido, ¿vale? Que hablan sobre el TBL, porque al final es algo que igual nos da un poco de vergüenza, porque es como, ay, tengo que hablar aquí a debatir con gente que no sé quién es. No pasa nada porque los desconocidos duran poco. A la mínima que empiezas a hablar ya no son desconocidos, ya son tus compañeros de posgrado, ¿no? Entonces, aquí básicamente la gente pues dice que es útil porque no te sientes solo, es una formación online, pero no estás solo porque tienes a tus compañeros. Luego también te motiva, es una cosa importante, ¿no? Que te motiva a seguir estudiando y no estar solo, saber que hay otras personas con las que vas a hablar, vas a debatir. El debate siempre es apasionante y más para los veterinarios que nos encanta hablar, ¿no? Luego, por ejemplo, de aquí también pues más gente, también lo tenemos en los grupos de ATV, ¿vale? Los programas de ATV, por eso aquí también hablan de ATVs. Y aquí tenemos una última opinión, ¿no? Que la gente pues le gusta el TBL y le gusta Cuba, se nos ha escapado esta opinión, vaya. Y luego tenemos también la gamificación, ¿vale? Básicamente es también otro recurso para animaros a seguir estudiando con esas ganas. Básicamente significa que cada semana tenéis un desafío y cada caso que vayáis superando vais a sacaros un fragmentito de una insignia, ¿vale? Entonces vais a ir sacando estos fragmentitos hasta completar todo el módulo, ¿vale? Por ejemplo, este es el de respiratorio, es donde participa Blanca, repito, y el premio más grande, eso sí, son los esquemas de actuación, los protocolos de actuación que tenéis para cada uno de los casos, ¿vale? Que esto os servirá ya para cualquier caso que os llegue, para toda la vida, ¿vale? Para tenerlo todo bien organizado al estilo CUAS, ¿vale? Al final de todo obtenéis una medallita, ¿vale? Eso para seguir motivados. Y como ha comentado también Blanca, tenemos la convocatoria abierta para diciembre, ¿vale? Hay 5 plazas abiertas y podéis, incluso si os es más sencillo, escanear este código QR de aquí y escribirnos por WhatsApp, ¿vale? Seré yo misma quien se ponga en contacto con vosotros para resolveros dudas, lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Así que también están mis compañeros en principio por el chat enviando un enlace para que podáis dejar una solicitud de llamada, ¿vale? Y ahí también nos pondremos en contacto con vosotros. Ahora sí, vamos al sorteo. Entonces, recordemos lo que podéis ganar, ¿vale?